la predicación del Evangelio para meterse en política, pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio. Y esto no es soberbia, sino la humildad agradecida del que ha recibido de Dios una revelación para comunicarla a los demás. Damos la bienvenida esta mañana a la parroquia de San Francisco, a este auditorio del complejo educativo. Hay un cuadro que estamos estrenando que está detrás de nosotros, con dos frases muy claras sobre Monseñor Romero. Parece que es un pedazo de tirro con una letra encima, esto arte de la pintura. Uno dice, mi amor es el pueblo. La otra dice, el pueblo es mi profeta. De esto vamos a hablar ahora con el señor José Luis Osvaldo Escobar, obispo de Charatenango, presentando su libro Romereando por Charate, con su título Charatenango, ¿qué está pasando ahí? ¿Pero quién es Monseñor Osvaldo Escobar? Tenía 11 años cuando Monseñor Romero fue martirizado. Dice que nunca lo vio personalmente. Sin embargo, lo lleva en su corazón y en su ministerio. Monseñor Osvaldo es obispo desde el año 2016, 5 años de obispo, y acaba de celebrar sus bodas de plata sacerdotales. Tiene 52 años, apenas. Y él mismo nos dice un poco cuáles son sus inquietudes como pastor, como obispo de una diócesis nueva que surgió después de la muerte de Monseñor Romero. Una diócesis que tuvo como primer obispo a Monseñor Eduardo Aras Alfaro. Luego Monseñor Luis Morado y ahora Monseñor Osvaldo. Él descubrió pronto quién era Romero para Charatenango. Donde más veces fue Charatenango. Y dejó unos testimonios en sus homilías y en su diario preciosos. Iba con gusto a Charatenango con el señor Romero y hay abundante material sobre esta experiencia del pastor. Él la recogió en este libro, Romereando por Charate. Romereando es una palabra nueva que él inventó. Es un gerundio que significa acción. Jugando, practicando, comiendo, es una cosa activa. O sea, está hablando de una iglesia activa, una iglesia en la calle, o una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco. Monseñor Osvaldo es carmelita descalzo, aunque anda siempre con zapatos, ¿no?
ha sido muy importante en su orden, ha tenido cargos de gran importancia como provincial para Centroamérica, y es un gran investigador y un gran estudioso. Ha publicado varias obras. La más importante es el Manual de Discernimiento Teresiano, publicado en el año 2015. Después una obra más corta, Discernimiento Teresiano Práctico, como que dice la teoría y la práctica, ¿no? Y ahora nos dice cómo esa teoría y práctica la vive Monseñor Romero en Chalatenango. Vamos a disfrutar escuchándolo a él, contándonos un poco cómo fue que él descubrió a Monseñor Romero, cómo fue que se entusiasmó con su persona, su testimonio, su obra, cómo acude a su intercesión en su trabajo de pastor. Estamos contentos de tenerlo con nosotros esta mañana acá, en esta parroquia, y ser el anfitrión de esta importante presentación del libro que nos hace recordar. Hacemos memoria de Monseñor Romero en Chalate. Una memoria muy documentada, muy sentida, muy vivida, y que ahora se está actualizando a través de Monseñor Osvaldo y sus sacerdotes y agentes de pastoral. Así que, bienvenido a esta parroquia. Le damos la palabra para que nos presente este libro. Después viene el diario ya con la prensa sobre este documento tan importante en el día en que estamos recordando al mártir que dio la vida hace 41 años mientras estaba en la misa del Hospital de la Divina Providencia. Señor, tiene la palabra. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Felicidades en este día de San Óscar Romero, donde estamos recordando y celebrando vivamente su martirio. Monseñor Romero, un día como hoy, de lunes, como bien sabemos, 24 de marzo del 80, entregaba su vida como una ofrenda martirial, como su sangre ante el Señor nuestro Dios. Y la verdad que Monseñor Romero es uno de los grandes cristianos de nuestra Iglesia Católica, y con justa razón el Vaticano lo ha reconocido como santo. Yo soy de origen chalateco, de niño viví en Chalatenango, después por asuntos de la guerra nos trasladamos a la capital, y entre discernimientos vocacionales, pues en el año 88 entré a la Orden de los Carmelitas Descalzos. Mi especialidad es temas de espiritualidad cristiana, mística y espiritualidad, siguiendo a los grandes místicos carmelitas descalzos. Pero desde niño fui muy admirador de San Óscar Romero, y yo siempre esperaba también que si algún día a Romero lo canonizaban, poder estar en su canonización. Un gran regalo de Dios para mí fue que pude estar, y así como él también, humildemente lo digo, ya pude estar en su canonización en calidad de obispo, inmerecidamente, por supuesto. Y si vamos ya al libro, el libro pues surge debido a que cuando yo siempre me ha gustado leer de Romero, pero cuando ya el Papa Francisco, su santidad el Papa Francisco, me nombró obispo de Chalatenango, pues quise meditar más espaciosamente en todo lo que San Romero había ido haciendo en Chalatenango en sus escasos 3 ministerios. Como ya nos decía su eminencia el cardenal Rosa Chávez, en aquel tiempo de San Óscar Romero, Chalatenango pertenecía a la arquidiócesis, pero él fue haciendo, San Óscar Romero, pasos importantísimos para que Chalatenango terminara siendo diócesis. Después de 10 años de su martirio, Chalatenango se convirtió en diócesis, y tuvimos como primer obispo a Monseñor Eduardo Alas y posteriormente a Monseñor Morao. Entonces me he topado en las homilías de San Óscar Romero y en el diario en una infinidad de datos sobre cómo él vibró por el campesinado salvadoreño y cómo estuvo siempre pendiente del compromiso por los derechos humanos. Hizo unas grandes valoraciones acerca de la cultura chalateca y de la artesanía.
cuando San Romero vive. El párroco de La Palma es el padre Vito Guarato, muy conocido aquí en San Salvador, y él junto a Fernando Llor comenzaron esos talleres en lo que es la cooperativa La Semilla de Dios, y estaba comenzando toda aquella artesanía, y Romero valoró mucho aquella artesanía, y además de todo eso, cuando hace una visita a San Pablo VI, Papa en aquel tiempo, le llevó unos presentes de la artesanía chalateca. Antes de la guerra en los ranchos se celebraba apoteósicamente el Festival del Maíz, y Romero estará muy contento con un sombrero que le han mandado de aquel festival. Siempre quiso asistir a aquel Festival del Maíz, pero debido a toda la tensión social que se vivía en la capital nunca pudo ir. Romero disfrutará una cebadera o una matatilla que le regalan en Dulce Nombre. Se pone contento hoy que estamos en la temporada. Tal vez todos me entenderán lo que son los motates, los muta o los hijos de piña, como se le conoce. Allá en Dulce Nombre le regalaron unos motates, y Monseñor Romero está emocionado porque ya va a comer motates, y le encanta a Romero también las atoladas. Allá estuvo en el Paraíso, estuvo en los sitios de Dulce Nombre de María, en atoladas, y disfrutaba mucho nuestra cultura, algunas veces tomando café con pan, porque Romero no era solo el de las homilías o el de las misas, sino que Romero era el que compartía con el campesino de tú a tú. Los campesinos en su gran mayoría en Chalatenango le amaron entrañablemente, y pues él habló cosas muy hermosas de Chalatenango, al menos en aquel tiempo, y ojalá así sea. Romero dijo que Chalatenango era la reserva moral del país y que era una mina de vocaciones. Todos esos pensamientos nos hacen ver que nadie ha amado tanto la zona norte como San Óscar Arnulfo Romero, y el que mejor ha hablado de Chalatenango ha sido San Óscar Arnulfo Romero. Y en el libro que les presento están presentes los múltiples viajes que él tuvo o visitas pastorales. De hecho, en la última semana antes del martirio, o la semana previa, perdón, al martirio, Romero estuvo visitando varias comunidades de Chalatenango. El último retiro espiritual, retiros que los sacerdotes tenemos anualmente, los tuvo con el clero chalateco. También la última ordenación sacerdotal que hizo Monseñor Romero, que fue el padre Jaime Paredes, pues Jaime Paredes, el padre, trabajaba también en Chalatenango, y en la agenda dejó un montón de compromisos que iba a tener en días posteriores a lo que fue su martirio, pero nos visitó desde el cielo. San Óscar Romero va a estar muy comprometido en nuestro departamento en la lucha por los derechos humanos, la lucha y la defensa de la dignidad de los campesinos. Brevemente les sintetizaré que Chalatenango, todo lo de la guerra se dio muy pero muy fuerte debido a varios aspectos. En los tiempos de la colonia, Chalatenango era un departamento cultivador de añil a gran escala. De hecho, los famosos portales que conocemos de Chalatenango era porque como había tanto comercio, la gente no tenía dónde quedarse, los que comerciaban, y por eso los famosos portales. Pero cuando vinieron otras tinturas, se crearon otras tinturas, se introdujo el café en Chalatenango, en todo el país, perdón, Chalatenango quedó profundamente erosionado, y la obra o los trabajadores, obra de mano barata, pues resulta que van a comenzar a emigrar en las temporadas de cosecha a otros departamentos. Se venían un poquito gorditos de Chalatenango, cuando regresaban en la Navidad, regresaban con colones en sus bolsillos, pero muchas veces muy flacos, porque en la finca corta de café, corta de caña, se enfermaban o trabajaban mucho. Ese fue el primer aspecto de los problemas sociales en Chalatenango. Segundo aspecto por el que golpeó mucho la guerra en Chalatenango fue debido a la guerra con Honduras. Muchos chalatecos que estaban bien instalados en Honduras, pues resulta que
fueron deportados y expropiados de sus terrenos. Y cuando pues resulta que había un polvorín, Chalatenango era un polvorín, y aparte de todo eso también, con todo lo bueno que pudo haber tenido, pero cuando se crea, se construye la presa Cerrón Grande, muchas tierras cultivables fueron inundadas. Entonces, por un lado la quiebra del añil, la introducción del café, por otro lado la guerra con Honduras, la expropiación de muchas propiedades de salvadoreños en la República Hermana, y por otro lado también la inundación de la presa Cerrón Grande provocó muchos problemas sociales en Chalatenango. Algunos dicen es que les lavaron el coco, que perdonen las expresiones tan populares, pero no, Chalatenango tenía muchos problemas sociales que nunca han sido resueltos o nunca se han querido resolver, y por eso la sintonía de San Óscar Romero con Chalatenango. Chalatenango se le convirtió en él, en su Betania, en su lucha por la defensa de los derechos humanos, y todo lo que pasaba allá no se conocía en los medios de aquí, y por eso él en una homilía dice: Chalatenango, ¿qué está pasando allí? Y quien nos va a contar lo que está pasando en Chalatenango es San Óscar Arnulfo Romero. Un punto que a mí me interesa siempre recalcar es que Romero no solo era un líder social, algunos lo agarran solo desde la perspectiva de un líder social. Romero, si no entramos en él desde la óptica del Evangelio y desde su óptica de pastor, tergiversamos el pensamiento y el mensaje de nuestro querido pastor. Romero, ante todo, fue un pastor y un celoso pastor, defensor de la dignidad de la persona, y por eso en este día la ONU incluso ha declarado como Día Internacional del Derecho a Conocer la Verdad. Romero es promovido también como un defensor en contra de la tortura, y además de todo eso, Romero no es solamente de la Iglesia Católica, y Romero no es solo salvadoreño. Romero tampoco es solo de América, sino que es un faro que ilumina a todo el mundo y todos aquellos que quieren trabajar por la justicia, por la dignidad de la persona y por la paz. Ese es San Óscar Romero, y en nuestro país se le ha tergiversado por una u otra extrema, pero lo que tenemos que hacer con Romero es leerlo a él, leerlo en su originalidad y dejar que él nos hable a nuestro corazón. A nivel general, habría tanto y tanto que decir de San Óscar Romero, pero yo sé que no han venido para que les dé a conocer todo, sino solo para presentar el libro. Pero yo quiero agradecerle aquí públicamente ante los medios a su eminencia, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, por todo su apoyo y por haberme permitido también tener el privilegio de que el prólogo de mi libro haya sido hecho por él. Le agradezco enormemente, eminencia, y un merecido aplauso para usted. Mi agradecimiento y mi gratitud hacia su eminencia y hacia toda la iglesia salvadoreña. Muchas de las cosas que se cuentan en el libro hoy podrán ser leídas con menos apasionamiento de uno u otro lado, y mi visión, lo único que pretendo es presentar la originalidad de este pastor que nos acompañó por aquellas tierras chalatecas. Como les decía, en los días previos a su martirio estuvo también en Chalatenango, y el lugar que más visitó San Óscar Romero después de estar aquí en la arquidiócesis era Chalatenango, y al contacto con los campesinos de allá él se sentía completamente pastor. Aquí gozaba en medio, entre comillas, de muchas oposiciones. En Chalatenango también él disfrutaba su ser de pastor, y como él también, podríamos decir, tiene un origen campesino, se encontraba muy a gusto entre los campesinos chalatecos. Padeció de todo allá también, lo registraban, los retenes, no le querían dejar que llegara a ciertas parroquias, pero él entonces se iba a pie, como hizo una vez que en
las Mercedes le registraron, le catearon y no dejaron entrar unos campesinos de los ranchos, como no los habían dejado. Él, después de la misa, de estar en San Miguel de Mercedes, se desplazó a San Antonio Los Ranchos. En resumen, pues, Chalatenango estuvo en el corazón de nuestro querido mártir y profeta San Óscar Arnulfo Romero, y es una dicha para todos los salvadoreños tener un santo de esta talla. Su eminencia, por sus compromisos, viaja mucho, yo mucho menos, pero donde uno quiera que en cualquier reunión que vamos se presenta como salvadoreño, siempre dicen, la tierra de Romero. Y su eminencia, quiero decirles que a cuanta reunión de iglesia iba, tanto antes de la beatificación y canonización como ahora después, a todo mundo le andaba dando una estampita de nuestro gran santo y mártir, San Óscar Arnulfo Romero. Así que para mí también es una dicha y merecida compartir esta presentación del libro con su eminencia. Gracias a todos, y no sé si su eminencia quiere agregar algo más. Es una pregunta para usted, monseñor. Cuéntenos un poco cómo está estructurado el libro, cómo está organizado el material. Hay fotos de cada parroquia de Chalate, es interesante, a color. Hay cosas muy lindas en este libro. Cuéntenos un poco cómo está estructurado para que sepamos ya acercarnos a él cuando ya lo tengamos en nuestras manos. Y cuánto vale y dónde se puede conseguir, también es importante que nos lo cuente. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? El libro comienza con el prólogo de su eminencia, posteriormente una contextualización de qué estaba pasando en el país, en América Latina, en toda la iglesia y concretamente en Chalatenango. Y además de esa introducción hay una serie de primera parte que yo le llamo Miscelánea de Romero en Chalatenango, donde se mire el amor de la feligresía chalateca por San Óscar, como también el amor de San Óscar por la feligresía chalateca. Aparece también la figura de nuestro primer obispo, que en paz descanse, Monseñor Eduardo Alas, la artesanía típica chalateca y ahora salvadoreña. Aparece el martirio también del primer Monseñor José Luis, le llama al padre Nicolás Rodríguez, asesinado en Cancasque, el protomártir de la iglesia centroamericana. Después está otro catequista, Felipe de Jesús Chacón, y ya en la segunda parte voy hablando de la vicaría de Chalatenango. A nivel eclesial se compone de 3 vicarías: la vicaría occidental, la nueva, Citalá y todo esto, y en todos esos lugares San Romero estuvo. Después está la vicaría Arturo Rivera y Damas, que es en la zona oriental de Chalatenango, Arcatao, Los Ranchos y muchos de estos municipios. Y finalmente la zona central, que ahora lleva el título de la vicaría San Óscar Arnulfo Romero, que comprende Dulce Nombre, San Rafael, Chalatenango, Reubicación, etc. Entonces yo he recogido todas las visitas pastorales que están datadas de San Óscar Romero por nuestra tierra, y de cada parroquia o de cada municipio donde San Romero está, o en cada cantón, hago una presentación de lo que él dijo tanto en su diario como también en sus homilías, y aparte de eso uno que otro testimonio de lo que ahí se vivió. Entonces están comprendidas la gran mayoría de parroquias de Chalatenango. Chalatenango tiene 33 municipios y Romero al menos estuvo en 21 de lo que está datado, pero otra gente de otros cantones me habla que estuvo por allá, pero lastimosamente no se encuentra datado en las homilías ni en el diario, porque Monseñor Romero, el diario fue poco tiempo prácticamente que lo llevó. En todo el año 77, que fue un año muy especial, no lo llevó, y allá por 78, más o menos a mediados, lo comienza a llevar. Así que esa, a nivel general, es la estructura del libro, y en el epílogo están tanto la bula de la creación de la diócesis de Chalatenango como el testimonio de un campesino de Arcatao, florentino, que lo tenían capturado, golpeado ya para asesinarlo, y Monseñor Romero, estando en Arcatao, dijo que él no se venía de ahí si no le liberaban a este campesino. Y este campesino, he platicado yo con él, aparece su testimonio ahí también, y le agradece la vida
de sus hijos, de su esposa y de sus nietos, gracias a que Monseñor Romero hizo ese milagro estando en vida ya, ¿verdad? Estando en vida en una visita a Arcatao. A nivel general, esa es la estructura del libro. Hay un detalle esta mañana que son las bodas de plata de Monseñor como sacerdote. Ahí hay un número 25 al fondo que recuerde ese acontecimiento. Queremos felicitarle a Monseñor en esta parroquia por sus bodas de plata sacerdotales. Después del diálogo con ustedes, habrá un cafecito ahí al fondo para los que tengan ganas de un pancito con un café, como comía Monseñor Romero ahí en Chalatenango. Así que, listo para las preguntas, a Monseñor Osvaldo, de parte de ustedes. Escuchamos sus preguntas. Arzobispo, a los 41 años de la muerte de Monseñor Romero, ¿qué nos dice en este tiempo? Es importante la memoria. Estamos en un momento nuevo de nuestra historia, patria, y hay mucho que Romero puede decirnos en este momento. Porque necesitamos una luz en el camino para poder cada uno participar activamente en el país que necesitamos, en el país que queremos, en el país que soñamos. Él, el día antes de morir, habló de esto en su homilía, de los proyectos políticos que había en ese momento después del golpe militar del 15 de octubre del 79. El proyecto de la oligarquía, el proyecto del gobierno y el proyecto del pueblo. Y dijo, el proyecto tiene que estar de acuerdo al proyecto de Dios. Es lo que él tocó como tema en la última homilía dominical. Qué importante es ahora también pensar qué quiere Dios para este país. Pues quiere un país donde se cumpla el reino de Dios. Paz, justicia, amor, perdón, reconciliación. Entonces, tomar ese mensaje hoy es muy importante para que todos seamos protagonistas y no solo observadores pasivos. Y también para los que son gobernantes tienen un mensaje, Monseñor Romero, de oír al pueblo, de verdad, de escuchar su clamor y responder ese clamor. Así que es un momento importante para tomar en cuenta a Monseñor como luz para nuestro camino y también como esperanza para nuestro futuro. Gracias por la pregunta. Cardenal, respecto a los gobernantes, ¿qué opiniones merece el discurso del presidente Nayib Bukele en cadena nacional? Precisamente, Monseñor habla de los proyectos políticos después del 15 de octubre y va describiendo cada proyecto y cuál es el proyecto de Dios. En este caso, aún no tenemos conocimiento del proyecto del presidente, hay algunos pequeños brochazos, ¿verdad? Falta que tengamos ya una idea de qué quiere él para el país, qué propone para el país. Ciertamente, el país que queremos necesita de todos y que todos seamos tomados en cuenta, todos podamos participar en forma responsable y activa y como verdaderos ciudadanos. Pero por el momento no hay una propuesta concreta que podamos discutir y evaluar.
Ya hubo algunos elementos en su discurso último en que él analizó las elecciones, que fue el único punto que tocó. Veremos cuando tenemos ya una visión de parte del presidente que nos permita ya ubicarnos y también aportar para el futuro. Cardenal, yo quisiera hablar un poco acerca del tema religioso, pero específicamente hay un cambio debido a la pandemia de las actividades, obviamente, que vienen de Semana Santa. Por ejemplo, en las parroquias de ustedes, ¿cómo va a ser el Domingo de Ramos? ¿Cómo van a ser las actividades? Porque obviamente nos ha cambiado esa cultura de las procesiones en las calles y las aglomeraciones. Ya nos tocó el año pasado también, aunque fue más estricto que ahora. Hoy cada párroco va organizando su Semana Santa. Criterio básico, proteger a la población, evitar los contagios. Por eso es que se evitarán las grandes aglomeraciones, las grandes procesiones. Hay fórmulas muy creativas que permiten que uno participe, pero sin exponerse a un contagio. Por ejemplo, va la imagen por la calle, la gente está observando en la acera y de ahí venera a la imagen y hace sus oraciones. Así que hay maneras muy creativas. Y el Domingo de Ramos no habrá procesión formal, solemne, sino algo muy sencillo. Así comenzará la Semana Santa. Así que ese es el criterio básico. Habrá Semana Santa, solo que más sobria, menos gente en los templos también, para la cuestión del distanciamiento social. Y siempre todo el tema de la bioseguridad, ¿verdad? Así que sí estamos preparados, si Dios quiere que todo salga muy bien, porque la gente necesita fortalecerse espiritualmente, porque somos gente que necesita que Dios camine con ellos y dejarse acompañar por Él. Lo mismo, Cardenal, en el caso del Viernes Santo y Santo Entierro, es decir, que es una actividad bastante importante. Precisamente no tenemos, por ejemplo, lavatorio de los pies, porque no toca el pie de la persona y la besa, eso no se va a suprimir. Y la oración de la cruz se hará de manera muy distinta, a distancia, para no contaminarse al besar la cruz ese día, como se hace normalmente. Todo está previsto pues, con ese criterio básico y esperamos que todo salga bien y que no haya ningún problema de salud para nadie. En cuanto al mensaje o la conclusión que usted saca sobre este recorrido que hizo el señor Romero Santurrach en Chalatenango, ¿cuál es al final la conclusión que usted puede llegar? Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar, decía nosotros que vamos a que cambiar los micrófonos, que hay que hoy lo decíamos, señor, y yo tomo la de él. Yo al final, porque para mí, ¿verdad? No estoy hablando de Romero solamente desde el punto de vista de la historia, sino desde el punto de vista pastoral, enuncio una serie de conclusiones que para nosotros como iglesia chalateca nos importan mucho: el sentido sencillo, humano, fraterno de San Óscar Romero, la valoración de la cultura, el amor entrañable que él nos hizo y cómo debemos de colaborar también como iglesia chalateca en los distintos procesos de reconciliación, porque cuando se dieron los acuerdos de paz, se dieron, pero no hubo los procesos de reconciliación que esto necesitaba, y allá se quiso hacer, pues, como en todo el país, como un borrón y cuenta nueva, una ley antiética también de la amnistía que se dio. Entonces urge mucho reconstruir el tejido social, y gran parte del mensaje de Monseñor Romero, aunque algunas veces lo han querido manipular, es que nos encontremos como hermanos, que todos somos hijos de Dios y que este país nos necesita a todos, que en este país nadie tiene más salvadoreñidad, ni nadie tiene menos salvadoreñidad, si cabe el término, ¿verdad? Que el país nos necesita a todos y a todos los sectores para que entremos en un ambiente de verdadera fraternidad, de comunión, como Iglesia Católica y con las enseñanzas también de nuestro amadísimo Papa Francisco, que en octubre del año pasado nos regaló el documento, la encíclica Fratelli Tutti. Él nos llama a una fraternidad universal donde todos nos podamos ver y encontrar como hermanos, y eso es lo que pretendía San Óscar Romero. Murió San Óscar Romero queriendo evitar la guerra, pero en aquel tiempo no se le quiso escuchar, porque bíblicamente
a ningún profeta se le ha hecho caso, hasta que el profeta, aunque cuando ya han pasado las desgracias y el profeta ha muerto, es que la gente comienza a reflexionar, habitualmente la segunda generación, que el profeta tenía razón. Así fue generalmente a nivel bíblico y así está sucediendo en gran medida con San Óscar Arnulfo Romero. Señor Osvaldo, Sí. Usted habló de las comisiones sociales que todavía existen en Chalatenango. Ayer durante una misa ustedes hablaron un poco de la militarización de la frontera en Chalatenango. Sí. ¿Puede hablar un poco del papel que juega la iglesia en situaciones así que todavía existen, verdad? Y lo que está pasando en esa parte. Sí, nosotros como diócesis, cuando se dio esto de la militarización, digamos, nosotros directamente no tenemos nada contra los militares, son nuestros hermanos, son hijos de Dios, igual que todos nosotros, pero nos pareció que esa medida no era del todo correcta. Nosotros que caminamos, mejor dicho, por aquel sector, nos hemos topado con que la realidad de a nuestra gente se le está afectando. Yo ayer precisamente estuve en la parroquia de San Fernando y un cantón, el más limítrofe de San Fernando, que se llama Valle de Jesús, donde se celebra a San Óscar Romero, y la gente está queriendo ya ver cómo va preparando las tierras para los cultivos y se ven afectados por una delimitación muy, bueno, con esto de los bolsones, todos conocemos la historia, y nuestros campesinos quisieran ya cultivar en toda libertad nuestra tierra, que los que quedaron al otro lado pues del Salvador, como es el tratado internacional que hizo la Haya, puedan cultivar la tierra acá o allá. Se le perdieron muchas cosechas a muchos campesinos y el clamor que ayer los campesinos me manifestaban también es que ya, bueno, ya pasaron elecciones, ya pasó de todo y esto de la pandemia no ha pasado, pero se requiere pues volver en cuanto al cultivo de la tierra a esa normalidad y que los campesinos de uno y otro lado puedan pasar tranquilamente como fueron los acuerdos de la Haya. Bueno, pues yo agradezco a todos los medios católicos y a los medios comerciales que han asistido a esta conferencia o a esta presentación del libro. Agradezco de corazón, sigamos cultivando el amor a Romero. Que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión.